¿Qué es lo que ocurre? Que en los ejemplos que vamos a ver ahora, vamos a ver que se han aplicado este tipo de soluciones a sectores tan diferentes como podrían ser la energía eólica. Vamos a ver algún ejemplo. La industria aeroespacial, el transporte, tanto a nivel de camiones, tanto a nivel de autobuses, a nivel de trenes. La industria del automóvil, veréis que es uno de los grandes desafíos y de los grandes desarrollos que vienen en camino. La industria náutica, no para hacer los grandes transatlánticos de metal, pero sí los típicos yates o embarcaciones recreativas. Vais a ver que muchos de los esquís que normalmente están en el mercado, como los de Head o los de Rossignol, están fabricados con material nuestro. Plataformas offshore, estamos hablando de situaciones y estamos hablando de instalaciones con unas necesidades tremendas y que están además situadas en unos enclaves que normalmente no son fáciles ni de reparar y mucho menos de instalar. O muchos ejemplos que tienen que ver con la ingeniería civil, revestimientos e infinidad de usos industriales. Como ves, la variedad es terrible y sobre todo lo más bonito es que no acaba en lo que sabemos ahora. Cada año, cada mes, cada semana se van descubriendo nuevas aplicaciones. Pues vamos a ver una serie de ejemplos, como comentábamos. El primer ejemplo que me gustaría enseñaros es el ejemplo de la construcción de los aerogeneradores. Estamos hablando de que probablemente en los últimos años se ha producido una evolución terrible en este sector. Las energías renovables han sido algo que han dado mucho juego, algo que ha habido mucha inversión y sobre todo ha habido algo que ha tenido un boom muy interesante. Estamos hablando de que un aerogenerador tiene básicamente tres partes, lo que sería la columna de soporte, que en la mayoría de los casos se sigue fabricando en hormigón, pero cuando llegamos a la parte más técnica o más delicada, encontramos lo que se llama el nacelle, o digamos la cabina, ¿no? Donde se mete todo el motor y donde se realiza realmente la transformación del movimiento en electricidad. Ahí se utilizan también fibras y se utilizan composites para la carcasa, pero donde está realmente la tecnología, donde se ve realmente cómo de bueno es la empresa, es en el diseño de las palas. Y el diseño de las palas, estamos hablando de una pieza que no solamente tiene que ver con el ataque que va a tener el aire para moverla, sino el cómo conseguir que una cosa de las dimensiones tan grandes que tiene se mantenga, no se doble y que además coja el impulso adecuado para generar esa electricidad. Estamos hablando de que dentro hay unas partes muy delicadas, la parte de lo que sería la raíz, donde estamos hablando de espesores mucho más gordo que esto. Estamos hablando probablemente de espesores de este tamaño. O sea, fijaros la complejidad y el requerimiento que tiene cuando tenemos una pala tan larga. Luego está lo que sería todo lo que sería la geometría de la pala y dentro hay una serie de travesaños que te va a permitir, digamos, que eso aguante el peso que tenga en toda su longitud. Normalmente, y esto es como se suelen fabricar, se suelen utilizar, como hemos comentado, diversos refuerzos multiaxiales. Se utiliza un tipo de resina que es la resina más avanzada. Estamos hablando de resinas epoxi, con un curado especial y con una transformación mucho más delicada. Pero a la fin y a la postre es lo que hace que contemos con las propiedades adecuadas. Y dentro, para intentar coger volumen, pero que no pese mucho, se suelen utilizar, como hemos comentado, los cores típicos, PVCs espumados, PET, balsa, madera balsa o también Styrofoam, que es el material que hemos comentado antes, este de aquí. ¿Cuál es el proceso típico? El proceso típico se suele utilizar un molde de este tamaño, para que nos hagamos una idea, en el que se va dejando caer capa a capa, capa a capa, y se produce un proceso de transformación de infusión por vacío. Aquí estamos hablando de materiales de muy alta gama, de muy alta generación, por cuanto que un fallo en una pala de esta estamos hablando probablemente de bastantes millones de euros. Y no digo nada cuando lo coloquemos y se nos rompa en la parte de arriba del aerogenerador. Entonces estamos hablando de procesos muy aquilatados, muy al milímetro,
pero que en estos momentos hay grandísimos constructores en España y también a nivel mundial, que están compitiendo por un mercado que está en estos momentos en su máximo esplendor. Para que nos hagamos una idea de cómo ha evolucionado esto, desde el año 80, que empezaron a producir una pequeña 0,01 megavatios, fijaros el tamaño que tenía, 15 metros, escasamente un tercero o un cuarto piso de un edificio, fijaros cómo ha ido pasando el tiempo. Hoy estaríamos más o menos aquí, produciendo alrededor de los 10 megavatios, y se prevé que en el 2020 estaremos hablando de probablemente 20, duplicar la potencia actual. ¿Qué ocurre? Que todo esto está bien a nivel, digamos, de lo que sería el elemento generador. Pero fijaros, esto es son unas tablas en las que muestra la evolución que ha tenido desde el principio uno de los fabricantes españoles, y fijaros cómo ha ido evolucionando, y lo que sería la longitud de la pala inicial, cuando empezaron a fabricarlas, de 34 metros, prácticamente se ha duplicado. Pero el peso no ha seguido esa proporción, se ha multiplicado por 3. Imaginaros la necesidad que tiene un fabricante de palas de coger materiales que le permitan llegar a esas longitudes tan grandes, pero que no se les doblen las palas y sobre todo que no haga que caiga toda la estructura. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Pues a ver, si hoy estamos en 64 metros, es fácil que terminemos dentro de poquitos años sobre los 80 o sobre los 90 metros. 80 o 90 metros de pala es mucha longitud. ¿Qué ocurre? Que para ello lo que está obligando el mercado, o lo que está obligando la situación, es a que estemos utilizando cada vez diseños más esbeltos. No vale la pala grande. Cada vez los diseños tienen que ser más esbeltos, más livianos y sobre todo sin perder la capacidad de que el aire la pueda mover bien, pues si no, no generamos energía. Además, vamos buscando sustitutivos, no solamente de materiales ligeros, sino que además aporten algo. Por eso el material de Styrofoam tiene su cabida en este sector. Tienen que digamos, permitir que el flujo de la resina sea bueno, sobre todo en espesores muy gordos, como la rejilla que os he facilitado de SharpFlow, y luego, poco a poco, lo que se está viendo es una tendencia a superar no solamente el uso de lo que serían los materiales en fibra de vidrio, sino que nos estamos yendo a las fibras de carbono. Conforme el precio de la fibra de carbono va cayendo, ya gente que no lo tenía contemplado empieza a entrarle en costes. Entonces es una tendencia que se ve y a la que vamos a terminar llegando. ¿Cómo se empieza? Se empieza con fibra de vidrio, cuando el precio me empieza a resultar interesante, empiezo a hibridar y tengo materiales que no solamente es fibra de vidrio, sino que empiezan a tener algunas orientaciones con algunas fibras de carbono o de aramida. Y entonces es el principio, porque poco a poco, conforme el precio se va haciendo cada vez más asequible, se va hibridando con más fibra de carbono, hasta que al final todo sea fibra de carbono. Pues eso sería un poquito uno de los ejemplos. Fijaros en esta foto, este es el camión y fijaros la longitud de la pala. Para transportar eso por una ciudad o para transportarlo por la carretera, no nos engañemos, lo tienen que transportar por la noche, porque se puede liar muy gorda cuando estamos transportando eso a la luz del día. Fijaros el diseño tan esbelto de la pala y fijaros, es decir, lo complejo que llega a ser toda la logística, no solamente de la producción, sino también luego del transporte y no os digo ya la instalación en altura. Entonces esa es la tendencia que estamos observando en el sector de las palas eólicas. Muy bien, pues vamos a pasar a otro sector, un sector también que a mí me gusta mucho, es un sector apasionante que tiene que ver con la automoción y en este caso vamos a centrarnos en el sector del transporte. Esto es un autobús típico de una empresa que probablemente todos conozcamos, Scania, con el que hicimos un proyecto muy interesante. Fijaros que lo que ellos planteaban en un momento dado es dentro del triángulo este que os comentaba del amor imposible, decía yo tengo ahora una solución en plywood. Plywood es contrachapado de madera, el que se suele utilizar típicamente en las maderas, ¿vale?
Entonces tenía un problema, quería mejorar propiedades mecánicas, ya que el contrachapado de madera tiene sus limitaciones, peso y costes, pero además la madera tiene un pequeño problemilla, y es que antes o después termina absorbiendo humedades, y las humedades terminan generando mohos, y los mohos terminan contaminando el entorno, y cuando estás en contacto con las personas, pues empiezas a tener algún tipo de dificultades. Fijaros lo que se transformó. Se realizó una combinación del adhesivo que tenéis aquí pegado con este tipo de material y para que fluyera bien la rejilla que os hemos enseñado, para conseguir que darle forma por un proceso de infusión a lo que son los sitios donde van alojados los asientos. La gran ventaja que conseguimos con esto, pues muy clara. Primero, las humedades ya se te olvidan, ya no hay humedades, porque esto es un material totalmente inerte y es un material que no absorbe ningún tipo de humedad. Lo segundo es que estamos ahorrando 2/3 del peso. A ver, cuando hablamos de transporte y automoción, vais a ver un poquito más adelante que el tema del peso se está convirtiendo en el caballo de batalla a partir de ya, por tema de emisiones de dióxido de carbono. Además, las propiedades mecánicas frente a la madera mejoran, pero mejoran muchísimo. Y sobre todo, cuando haces el análisis global, no solamente del material por material, sino el material con el proceso de transformación y las horas hombre que le vas a tener que incorporar, estamos hablando de que se produce un significativo ahorro de costes. O sea, fue una revolución que nos llevó a pensar y decir, oye, vamos a darle un paso más allá. Y dimos un paso más allá. Fijaros que empezamos a pensar, ¿y por dentro solo? ¿O por qué no empezamos a pensar también en sustituir cosas que nadie hasta ahora se había atrevido? Vamos a empezar a pensar en el chasis. Y entonces empezamos a realizar los análisis de elementos finitos de lo que sería el autobús, hicimos un modelo en 3 dimensiones y a partir de aquí empecé el proceso de transformación. Con ese diseño realizamos en una máquina de control numérico la realización de una serie de moldes macho. Esos moldes macho nos permitió realizar internamente pues el contramolde, es decir, el molde hembra. Y con este molde hembra empezamos a aplicar las distintas fibras, los distintos refuerzos, de forma que realizamos la infusión y fijaros, esto es un autobús que se ensambla como si fueran 2 medias naranjas. Fijaros la evolución que supone eso a nivel de peso. A nivel de peso estamos hablando de ahorros, pues bueno, un autobús normal urbano puede estar entre unos 12-16 toneladas. Cuando estamos ahorrando 4, estamos ahorrando un 25% de su peso. Eso es mucho. Y sobre todo manteniendo las garantías mecánicas que requiere un chasis de estas características. Es decir, no sé cuándo, pero esta es la tendencia, damas y caballeros. Por ahí es por donde va a ir el futuro. Vamos a ver otro ejemplo y cambiamos radicalmente de sector. Es decir, la idea es enseñar una serie de ideas que tenemos y ver cómo las hemos solucionado. Estamos hablando de rehabilitación de canalizaciones. Es decir, uno de los problemas típicos que nos encontramos en las canalizaciones tanto de aguas residuales como a veces de agua potable es que con el paso del tiempo se producen asentamientos diferenciales, se producen hundimientos, se producen fisuras, se producen grietas y hombre, en el agua potable pues la verdad es que es malo que se nos fugue el agua, porque uno de los quebraderos de cabeza de todo gestor de abastecimiento de agua es el rendimiento de la red, que quieren tenerlo cuanto más antes posible para no tener pérdidas de agua. Pero ¿qué pasa cuando el agua de la que estamos hablando es un agua residual, contaminada, o un agua que tiene algún tipo de carga química? Entonces el problema es más grave, porque hay unas sanciones muy importantes y sobre todo una contaminación en todo lo que tienes alrededor, en el subsuelo, que termina permeando hasta el suelo. Entonces, todos estos asentamientos que se producen dentro de las tuberías
Normalmente no estoy hablando de tuberías pequeñas, estoy hablando de tuberías de colectores, grandes tuberías. Lo que termina ocurriendo es que puede hundírsenos en medio de la calle la canalización que tenemos debajo. Y bueno, no creo que nos metamos con el coche dentro, pero puede ser una causa de accidente importante, que nos obliga a ¿qué? A parar, a acordonar y a ver cómo solucionamos ese tema. Entonces, el problema está ahí, y ese problema puede ocurrir en medio de la calle principal de cualquier gran ciudad, o puede ocurrirnos perfectamente en cualquiera de los abastecimientos en el extrarradio de la ciudad. Pero el caso es que el problema está ahí latente, porque estamos hablando normalmente de fibrocementos, de hormigones, y que en un momento dado puede llegar a tener esa pequeña fisura que haga que pueda fugar por ahí el líquido. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Planteamos una solución que se adapta a cualquiera de las distintas geometrías que podamos tener, es más, incluso a las irregularidades que pueda tener la geometría porque se produzca ese asentamiento diferencial. Y utilizando diámetros desde diámetros pequeñitos hasta grandes diámetros. Fijaros que este señor ahí dentro está realizando, digamos, una revisión y una inspección de uno de los puntos. Vamos a ver cómo lo estamos solucionando esto nosotros, porque la verdad es que resulta increíble cómo una cosa puede evitar tantos quebraderos de cabeza si la utilizas en el sitio y en el momento adecuado. Normalmente se suele servir en un camión, en un cajón, donde va el material en estado latente. Se entrega en el punto donde se va a aplicar, donde se va a utilizar, y aquí estamos reparando una zona que va entre dos bocas de alcantarilla de aproximadamente unos 150-200 metros. Primero se introduce por la zona donde vemos que la alcantarilla está dañada, vemos como una especie de lengua que nos va a permitir luego deslizar todo el material. En el otro punto, allá al fondo, es donde están los operarios, que están sacando el otro extremo de la lengua. Y aquí empezamos a coger de lo que sería la boca y empezamos a estirar y a pasarlo para sacarlo por el otro lado de la boca del alcantarillado. ¿Veis cómo va estirando? Va deslizando sobre la primera lengua y sale por el otro lado. Una vez ya lo hemos alcanzado, cerramos la boca por un lado y cerramos la boca por el otro, de forma que queden estancas. Una vez está estanca, viene el elemento que va a hacer que eso que está en estado latente empiece a curar. Entonces se hincha esas dos bocas estancas de forma que el inliner va a coger la forma que tiene la canalización. Y por dentro vamos a introducir un robot que lo que hace es excita por rayos ultravioleta el interior de lo que hemos introducido. Entonces se hincha, ya lo tenemos hinchado, y ahora vamos a meter el robot, que es la pieza clave. Y ese robot va avanzando y va excitando las paredes que hay a su alrededor con los rayos ultravioleta, con lo cual se produce la curación del material, que vamos estirando por el otro lado, y por la otra boca terminamos de sacar el robot. El proceso está monitorizado constantemente. Cuando llega al final,
quitamos la boca, sacamos el robot. Y sacamos el inliner que había dentro. Con lo cual ya lo que hemos dejado ha sido un tubo dentro del tubo que es totalmente estanco y totalmente impermeabilizado. No permite, digamos, fugas en ningún, digamos, de dentro hacia afuera, ni de fuera adentro tampoco, que a veces se producen también. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la principal es que no hay que parar la calle, no hay que romper la calle, no hay que parar ni el tráfico, ni levantar, ni realizar ningún tipo de obra civil. La segunda es que nos adaptamos con esto a cualquier geometría, por irregularidad o por, digamos, dificultad que pueda tener en algún momento dado. Los diámetros, fijaros, desde 200 milímetros hasta 1260. Y luego hay dos versiones, una que tiene que ver con las aguas residuales y otra también para aguas potables, porque el tema del contacto con aguas potables requiere un tipo de materiales que no son los mismos que para las aguas residuales. Entonces, estas son necesidades concretas y soluciones que están apareciendo en el mercado. Como veis, conforme va aplicándose y vamos previendo posibles soluciones, todo este mercado va creciendo, va evolucionando. Y quería haber tenido la ocasión de haber incorporado a esta charla al director de Investigación y Desarrollo de Acciona Infraestructuras, que es un gran colaborador nuestro, pero no ha podido estar porque le ha salido un problema técnico y ha tenido que volar a un país lejano. Pero sí que me ha permitido que pudiera compartir con vosotros dos proyectos que creo que realmente son emblemáticos. El primero de ellos es el de la construcción de puentes. Es decir, en un momento dado, estamos hablando ya hace algunos años, Acciona Infraestructura recibió un encargo y en concreto el responsable de investigación y desarrollo lo tomó como un reto, porque la verdad es que lo es como la copa de un pino. En un momento dado, en Madrid, sabéis que está el río de Manzanares, que ya vuelve a tener patos y todo aquello, pero querían construir un puente, una pasarela, pero con unos requerimientos especiales. Necesitaba que los requerimientos fueran con un espesor de material, que no fuera aquello realmente un mazacote, de hasta 75 milímetros. El peso del puente entero, para pasar de un lado a otro del río, no debía superar 26 toneladas, por un tema de asentamientos. Estábamos hablando de que no querían que fuera un puente con muchos cabos ni muchos tensores, sino que tenía que tener una altura máxima de 1400 milímetros. Superficie muy suave, porque la gente que tenía que pasar y tenía que tocarlo. Resistencia a agentes químicos y ambientales, evidentemente estamos en el río y ahí hay muchísima humedad, por la noche sobre todo, y lo que iban buscando es una solución con una viga de una sola pieza. ¿Por qué? Porque no querían parar ni el tráfico ni realizar una obra civil descomunal. Total, que empezaron a pensar, porque esto era un reto realmente importante, y empezaron a analizar tres tipos de estructura de una sola pieza. Primero que analizaron es lo que llamaron la viga cajón, una viga en forma de U, la viga que llamaron la clamp beam, que es como si fuera un plegamiento, y luego lo tercero, utilizar una serie de cables pretensados, pero la solución por la que optaron al final fue la de la viga cajón. Una viga cajón porque era fácil de instalar, era muy rápida y fácil en comparación con otras soluciones de fabricar en sus instalaciones, y porque podían jugar con las orientaciones de las fibras que comentábamos antes, acorde a los requerimientos que su modelo y su cálculo de elementos finitos tenían. Entonces yo puedo reforzar solamente en la dirección en la que preveo que voy a tener la carga, la flexión, la torsión, el pandeo, cualquier carga que yo pueda prever. Y sobre todo que a la hora de realizar, digamos, lo que sería el molde sobre el que vamos a construirlo todo, podía ser un molde razonablemente asumible en términos económicos. Fijaros que los retos eran importantes en cuanto a qué tipo de fibra vamos a utilizar, porque tenía que ser permeable, tenía que drapear, o sea, ajustarse bien a todos los recovecos, tenía que humectar para impregnarse bien,
Estábamos hablando de qué tipo de resina iban a utilizar, porque tenía que ser una resina no normal, sino que tenía que ser una resina de baja viscosidad para que pudiera impregnar bien. Estábamos hablando de que no tenía que liberar mucho calor y que, bueno, se tenía que producir en unas condiciones determinadas. El molde ya hemos comentado que requería unas condiciones económicas, fáciles, etcétera, y el proceso tenía que ser posiblemente transformable en sus instalaciones. Bueno, con esas limitaciones empezaron a trabajar, seleccionaron el proceso de infusión y se pusieron a trabajar, prepararon el molde y la laminación, posicionaron la fibra y luego todo el proceso de laminación y realizaron el curado. En principio todo el mundo decía que estaban locos, que eso no era posible y mucho menos que no iba a aguantar todo lo que, digamos, se suponía que tenía que aguantar un puente. Pues bueno, este es el momento en el que se está descargando el puente a ambos lados del Manzanares. Y esto es una foto real de la pasarela del Almuñécar, que si tenéis la posibilidad de visitarla en Madrid, es un puente que impresiona. Impresiona cuando sabes todo lo que tiene por debajo y cómo está diseñado para que sea llegar plug and play. Es una solución ingenierilmente brillante, pero además estructuralmente que va a durar mucho, mucho tiempo. De hecho, fue uno de los proyectos más emblemáticos de Acciona Infraestructuras durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, pero no el más emblemático que tiene en estos momentos. El más emblemático que tiene en estos momentos, y además nosotros aquí en Valencia lo tenemos muy cerca, es la construcción del primer faro en composites mundial. Es el primer faro que se ha hecho en composites en todo el mundo. Estamos hablando de que el puerto de Valencia, la autoridad portuaria, en un momento dado decide realizar una ampliación por tema de capacidades y lo que teníamos antes aquí, que era el faro, tiene que lógicamente irse a la parte de fuera porque quedaba escondido y no, digamos, no daba la luz, no daba el aviso que tenía que dar a los buques conforme se acercaban. Entonces, en un momento dado lo plantean y ven que tienen unos requerimientos importantes. Es decir, necesitamos que la estructura sea resistente, pero, a ver, esto no puede ser el faro de toda la vida, no puede ser el faro pesado. Tiene que ser muy rápido y fácil de mantener, es decir, aquí ya no tenemos la figura del farero de toda la vida, aquí no vive nadie dentro del faro. Además, tiene que ser autosuficiente energéticamente hablando, o sea, con paneles solares tenemos que ser capaces, y en Valencia la verdad es que tenemos la suerte de tener mucho sol, de captar la energía necesaria para que el faro viva de per se. Y por último, tiene que ser un diseño, tiene que ser una instalación que sea perfectamente integrable dentro del ecosistema donde va a operar. Fijaros que las soluciones típicas parten por estructuras de piedra y de hormigón altas, el faro que todos tenemos en mente normalmente, y esa solución se descartó desde el principio. De hecho, se empezó a abordar soluciones basadas en composites fundamentalmente por la ligereza de los materiales y segundo, y más importante, por la resistencia que tiene a los agentes medioambientales. Todos sabemos lo difícil que resulta que una pieza se mantenga sin corrosión y sin daños en un entorno salino. Y bueno, el puerto, pues evidentemente eso está, como si dijéramos, directamente en medio del mar. Entonces, a partir de ahí se empezaron a valorar distintas posibilidades. ¿Cómo íbamos a realizar los peldaños? Y eso es una solución muy inteligente. ¿Cómo íbamos a poder realizar los nudos? Y sobre todo, cómo íbamos a realizar unos perfiles tubulares para que sirvieran de estructura a todo ese faro. Los perfiles tubulares se llegaron a hacer hasta de 31 metros y fueron fabricados totalmente en fibra de carbono. Los nudos forjados y perfiles también con un proceso de infusión para poder unir esos perfiles tubulares. La estructura, parte súper importante, volvemos a tener la misma forma de razonar. La fabrico en mi casa y me la llevo y la dejo caer. Plug and play. Llego y la coloco.
El tiempo de instalación fue muy bajo y sobre todo lo que iban buscando, que la estructura fuera muy ligera. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se ha desarrollado este proyecto y veréis la ingeniería que hay detrás de todo esto. Estos son los nudos que comentábamos antes. Que abrazan los perfiles tubulares. Tenemos la estructura básica conformada, cargada en un camión y transportada al sitio. Es el momento crítico de la obra, cuando se levanta y se deja caer en su sitio. Estos son los peldaños, que parece una llave, un agujero de llave, pero fijaros cómo ha solucionado el tema de la escalera de caracol típica de un faro. Así se termina de hacer toda la escalera hasta llegar arriba. Y ahí tenemos nuestro faro en Valencia, el primero en el mundo realizado íntegramente en composites. Un faro que, bueno, al margen del proyecto de ingeniería, que es brillante, ha merecido el reconocimiento de la JEC. La JEC es la feria más importante en el sector de los composites, por lo menos a nivel europeo. Y el reconocimiento del Innovation Award del 2015 se va a entregar la semana que viene, no, a la otra, a principios de marzo, en París. Y este ha sido el proyecto en toda Europa que ha merecido el Oscar de los composites de este año, por decirlo de alguna manera. Y, pues bueno, la verdad es que yo siempre que lo hablo con el responsable de investigación y desarrollo de Acción e Infraestructuras, Anurag Bansal, siempre digo enhorabuena, porque era un reto
y sobre todo los resultados están ahí, a la vista de todo el mundo. O sea, si tenéis la ocasión, incluso nos podemos acercar aquí al puerto de Valencia y lo podemos ver, ¿no? Muy bien, pues bueno, espero que os hayan gustado estos 5 casos completamente distintos, que os hayan despertado algunas ideas.